Bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. ¡Entramos a Misiones! ¡Qué bueno! Ya estoy en Misiones. Conseguí seguro y no quiere llover. ¡Hey! ¡Una nueva provincia! ¡Qué alegría! Provincia número 13. ¡Qué alegría! No puedo creer. Bienvenidos a la Tierra Colorada. La verdad, desde el momento que ingresamos a Misiones, estamos fascinados, nos encantó. Hermosa la Tierra Colorada. Es la 1:15, hace mucho calor, así que nos vamos a poner a laburar. Hay una acción acá, hay un estacionamiento, yo me voy a quedar acá y Flor se va a la acción. Tengo unas 8 horas de edición para terminar este video, pero no creo que hoy lo termine, ¿no? Así que vamos a darle hasta las 5 a las 6 y después nos vamos a unas playitas que hay por acá. Así que, a trabajar. Ya se terminó el día laboral, ya está por venir Flor. Yo estuve haciendo 2 dibujos. Para el primero me contactó Marcela, que junto a su pareja Ariel tienen un hijo llamado Nacho. Nacho tiene fibrosis quística. Y bueno, la idea de ellos es salir a viajar un poco los 3 por América y concientizar un poco sobre esta enfermedad. Y para este otro diseño me contactó Pedro Arce, que es de Bariloche. Él estaba necesitando un logo que lo identifique. Él tiene una Renault Traffic, me pidió que la represente y que dibuje la Rosa de los Vientos. Se llaman Viajando con Blanquita y bueno, así quedó este diseño. Y si vos también querés tu diseño personalizado, ya sea para un logo de un futuro viaje o un comercio o un logo para un emprendimiento o para estampar una remera, un diseño para tatuarte o simplemente un diseño para hacer un regalo especial y personalizado, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad, que Juan te va a preparar el diseño que vos necesites. Llegamos a conocer las ruinas de San Ignacio. Tremenda obra de arte. Esta obra sintetiza la historia de la región en 4 momentos distintos, periodos en los cuales la selva misionera fue testigo silencioso de las alegrías y dolores propios del devenir humano. Estamos esperando para hacer la visita guiada. La entrada nos pidieron DNI para corroborar la nacionalidad y siendo argentinos nos cobraron a los dos 520 pesos. Y la visita guiada es gratuita, lo incluye la entrada, así que ahora en unos minutitos vamos a hacer la visita. Pero antes quiero mostrarles algo
que venimos viendo desde Corrientes y no lo mostramos, que son estos hormigueros. Así está lleno tanto en Corrientes como acá en Misiones. Tremendos arquitectos las hormigas, ¿eh? Que se gestaba en base a la unión y convivencia de sacerdotes católicos, hola, buenos días, con nativos. Bien, la idea y la finalidad, incluir a estos nativos a la religión católica, bien, adoctrinarlos o evangelizarlos, pero también había una finalidad política que era frenar el avance de la conquista de Portugal. Bien, en el siglo XVII y siglo XVIII todas las misiones cumplían un rol específico, todas eran fundamentales. Usualmente todas tenían las mismas características, sea de estructura edilicia o sea en cantidad de habitantes. ¿Bien? Así que simplemente San Ignacio es un ejemplo. Eso es lo que yo quisiera que ustedes entiendan. ¿Bien? Nosotros estamos ingresando por lo que siempre fue la avenida principal. Bien, en la gran mayoría de las misiones, o en verdad en todas ellas, la avenida principal siempre nos va a dirigir a la iglesia. ¿Bien? El edificio más lindo que ustedes van a ver, el edificio que va a estar sobrelevado y obviamente el único que va a estar cargado de decoración. ¿Bien? Yo siempre le digo a los turistas esto, cumple con el rol y con la función con la que fue construida. ¿Sí? Nos llama la atención desde el primer momento que estamos ingresando. Y fue creado con ese objetivo, captar la atención para que vos justamente te dirijas a ese espacio. Claro. ¿Bien? Todas las edificaciones que están acá a nuestro costado fueron las casas donde habitaron los guaraníes. ¿Sí? Las primeras casas fueron 100% a la usanza y a la costumbre del guaraní. Yo me estoy refiriendo, eran construcciones hechas con madera dura, estructura de madera dura, cabreada de madera dura, el techo simplemente era hoja de palmera y 4 paredes laterales que eran construidas con tacuara, ¿sí? Una sola habitación que medía aproximadamente 6 metros de ancho por 80 de largo y ahí vivía una familia, ¿sí? Para los guaraníes, esa convivencia generaba la transmisión cultural y religiosa. ¿Sí? Ahora, según la percepción del jesuita, esa convivencia podía llevar a actos pecaminosos. Bien, entonces cuando se concibe el concepto de espacio privado, lecho privado, actos pecaminosos, esa habitación que yo le digo que era solamente una, va a terminar siendo fraccionada, se van a colocar paredes internas. ¿Bien? Se suplanta el techo de hoja de palmera por la teja colonial simplemente para evitar incendios y obviamente para utilizar el tiempo de reestructuración en tiempo productivo en el campo. Y por ese mismo motivo también se termina suplantando la pared de tacuara por la pared de piedra que ustedes también. Se tardó 28 años en construir la iglesia. ¿Sí? ¿Y las piedras estas las tienen alrededor de 1000 kilos cada una? Y tenés entre 200 300 kilos las más livianas. Claro. Y la iglesia tenés entre 800 y 1200 kilos. Hoy nuestro parque tiene 8 hectáreas, pero en verdad esta misión superó las 75 hectáreas. ¿Sí? En el siglo XVIII esta misión estaba habitada con 2 sacerdotes y 4.700 guaraníes. Lo que ustedes van a ver entre las casas fueron calles. Hoy está colmado césped, hay arboleda, pero en aquel entonces toda la parte urbana era limpia. ¿Sí? Había vegetación, claro que había, pero lo primero que se hacía era talar todo y limpiar todo. Entonces se tenía visibilidad en cualquier dirección en caso de que haya incursión, justamente buscadores de esclavos o conquistadores. ¿Bien? Y obviamente facilitar la circulación. Y el primer hecho vandálico a gran escala fue la extracción de un mural que estaba acá. Sí, del mismo tamaño, pero el diseño diferente. Ese es el anagrama de la Virgen y el que estaba acá era el anagrama de Jesucristo, que es una I, una H y una S. Llevaron a Buenos Aires, estuvo en su colección privada y después este hombre donó al gobierno
Y hoy en día está en un museo en Buenos Aires. Qué generoso. La verdad, tremenda esta experiencia. Nos encantó y además la manera en que lo contó Paola, nuestra guía, fue espectacular. Aprendimos un montón. Les recomendamos hacer esta visita, sobre todo la visita guiada. Claro, porque podés entrar solo a recorrer, pero es muy importante entrar con alguien que te cuente toda la historia. Estuvimos 1 hora 20 escuchando y hablando con esta chica. Que Nada, te saca todas las dudas. te comenta un poco cómo es la historia de los jesuitas acá en lo que es la litoral de Misiones. Y tengan en cuenta que su entrada, la entrada que nosotros pagamos por los dos, 520 pesos, dura 15 días, señores. 15 días, o sea que nosotros podemos venir durante 15 días y repetir la visita. 100% recomendado. Y hoy es 24 de diciembre, así que nos vamos en búsqueda de nuestro camping para pasar nuestra venerada fiesta. Miren cuál es nuestro patio para pasar la Navidad. Estamos en la Playa del Sol, acá en San Ignacio. Tremendo lugar, un camping muy lindo, tiene una bajada, ahora le vamos a mostrar un poco, una playita, agua transparente, lindo clima. Este camping tiene un valor para los motorhomes de 100 900 pesos para pasar la noche, o sea, la estadía, y por persona son 400 pesos. La arena está muy kenchi. Pero... Encuentra a Juan, se llama el juego. Acá está. Miren lo que es esta playa, por favor. Arena. Sombrillitas de paja. Verde, verde por todos lados. ¿Y? Qué lindo cuando afuera hace 40 grados y adentro hace 20. Seguimos en el camping. Antes de prender fuego para la carne, Flor se va a poner a
preparar el relleno para la carne. Bajamos el rocket, que lo teníamos ahí medio olvidadito en el techo, y acá está. ¿Eso qué es? Panceta, esta es la grasita de la panceta, porque la voy a saltear y voy a saltear con este aceite la cebollita y después voy a agregar queso y todo eso va a ir adentro de la carne. Esto ahora se saca, es solo para sacarle un poco de grasa para poder rehogar. Pancetita. Y esto no se come, el creepies. Que no. Tomá, pobre que está cocinando demasiado. Ay, gracias, mi amor. Nuestra primera Nochebuena en un camping desde que estamos viajando, ¿no, mi amor? Sí. Se va poniendo la tarde. Y acá estamos. ¡Jo, jo, 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 jo! Mirá qué lindo esto. Tapa de nalga, la cortamos al medio y la rellenamos de cebollita, panceta, ¿qué más? Queso. Queso. ¿Cómo va ese asadito? No, estamos tremendo, mirá. Cocinamos para mañana, pasado de pasado mañana. Con esto estamos por unos días. Acá hay una boga, chiquitita pero boga. ¿Qué le hiciste? ¿Le tiraste ajo? Ajo salteado, mozzarella y arriba unas hojitas de albahaca. Salchichita parrillera, un riñón, 2 papas a las brasas, 2 cebollas y una cabeza de ajo a las brasas, morrón. Y esto es una tapita de nalga. Rellena. Que La si quieren ver la receta completa Mirá. de esta carne con el relleno más rico que puedes haber comido en tu vida, suscríbanse a nuestro canal de Patreon, que ahí mostramos contenido exclusivo y en este caso la receta completa de esta carne asada y el relleno, que es espectacular. Pero estábamos hablando algo, mi amor, y es que queremos que opinen y que nos cuenten si tienen la misma costumbre que nosotros. Nosotros somos de familia de que se cocina el 24 En cantidad. y el 25 todo el día comiendo comida fría, ensalada de papa con huevo, costillar frío, todo frío. ¿Ustedes son de la misma camada que nosotros, por decirlo así? ¿Hacen exactamente lo mismo o cocinan comida completamente diferente el 25? Cuéntenos y déjenlo en los comentarios. Miren qué delicia. Yo quiero probar el pescadito. ¿Arrancamos? Sí, por favor. ¿Arranca o no arranca? Qué distinta esta Navidad y sobre todo qué distinto este 25 de diciembre, cuando estábamos acá sentaditos en la puerta de la Merche recién y de repente, ¿qué pasó? Aparecieron unos 5 chiquitos guaraníes que empezaron a dar vuelta por todas las carpas viendo un poco de comida a las familias. Y bueno, nosotros, para los que no saben, siempre tenemos un poco de comida preparada, bolsas de alimentos no perecederos para darle a alguna persona en situación de calle o a alguien que veamos que lo necesita. Que lo hemos mostrado en algún que otro video. Si vos lo viste en algún otro video, déjalo en los comentarios. Le dimos harina, fideo y arroz, que es lo que siempre tenemos. El tema es que se quedaron sentaditos en la mesa que estaba al lado de nuestra camioneta y se quedaron mirando. Y yo particularmente no sabía qué hacer y se me ocurrió sacar mis fibras y mis hojas para darle la posibilidad de que puedan dibujar. O sea, de romper un poco su día de trabajo, porque lo que estaban haciendo los nenes es juntar alimento para llevar a su casa. Y cuando le dije si querían pintar, uno solo nos entendía, que era la hermanita más grande que entendía un poco de castellano, pero los nenes más chiquitos no entendían. Pero cuando vieron el papel y la fibra, explotaron. Entendieron todo. Yo no sabía, hace la semana anterior había estado pensando qué le podría llegar a explicar a un nene, y bueno, se me ocurrió hacerle dibujar la mano como nos enseñaban a nosotros en el jardín. La cuestión que se reentusiasmaron. Estuvo buenísimo verlos, cómo cambió su actitud, porque venían de pedir, de estar
pidiendo una limosna y pasaron de esa sensación a entretenerse. Su cabeza estaba en otro lado. Tenían una cara de felicidad, cómo dibujaban. Fue hermoso porque fue un momento para ellos en el que ellos se sintieron como niños. Nosotros vimos Claro, eso, que exacto. estuvieron jugando como niños como debería ser, ¿no? Claro, y encima se acercó un muchacho con un turrón navideño, ¿no? Sí. Qué hermosa la situación de verlos. A los 5 hermanitos dibujando, comiendo un pedacito de turrón y compartiéndole al hermano otro pedacito así. Y decís, qué loco, porque a veces uno es pequeño y tiene tanto y no quiere compartir con el hermanito, Claro. O con el vecino, con lo que sea. Y estos niños, lo poquito que les dieron, lo empezaron a compartir entre ellos. Es una enseñanza. A mí me pasó algo particular porque siempre me dijeron, ¿no? ¿Querés explicar un poco el tema del dibujo? Yo no me siento capacitado para poder explicar o enseñar. Y en este caso los nenes dibujaban y me traían y me mostraban los dibujos como si yo fuese el profesor. Nada, me encantó poder darle la posibilidad esa de llevarle lo que es un poco de jugar, porque un nene con papel y lápiz juega, más allá de que si le guste o no dibujar, va a hacer cualquier cosa. Entonces cuando los vi que se estaban yendo, se me ocurrió regalarle todas las fibras que tengo y les regalé un bloc de hoja para que puedan seguir dibujando en su casa. Ahí se están yendo estos niñitos hacia sus casas. La más grande nos había indicado que ellos vivían allá y ahí se van con todas las hojas y la bolsa de fibras que les regaló Juan y están felices y nosotros más felices que ellos. Nos cambió la Navidad, esta Navidad que nosotros decidimos pasar solos, porque antes de salir de viaje siempre nos imaginamos cómo sería una Navidad nosotros solos en algún lugar del mundo, del país, no sabíamos. Sí. El año pasado la pasamos con Ale. Con Ale, con mi amigo, después la pasamos en Nono. Y esta Navidad particularmente nos hizo dar cuenta que es un día normal. Cualquier otro, porque estábamos en el camping, no había nadie, no le prestamos atención a la hora. Comimos a cualquier horario, al no escucharse cohetes ni nada, es como que tuvimos la cabeza en otro lado, pero la disfrutamos. La re disfrutamos, la pasamos tan bien. Para nosotros el hecho de juntarse, festejar, no tiene que ver solamente con la fecha, sino que tiene que ver con las relaciones de uno y creemos en eso también, ¿no? Que no hace falta tener que juntarse solamente para festejar una fecha, sino que uno también tiene que regar todo el tiempo esa quintita que son los seres queridos. Por eso nosotros, que ahora estamos a la distancia, solemos mandar mensajes en cualquier momento para recordarles a esas personas que las queremos y que las tenemos presentes. Claro, porque no está bueno que uno espere el día de la madre o el día del padre para decirle al padre o a la madre que lo quiere. Digo, no hace falta esperar, poder decírselo en cualquier momento. Más por eso, porque hoy estamos y mañana no estamos. Entonces hay que decir las cosas hoy. Que se lo deseamos a ustedes porque nosotros lo hacemos con nuestros amigos y con nuestros familiares y es muy lindo. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Es recíproco. Estamos felices porque pasamos una Navidad increíble, nos encantó, la pasamos bárbaro y sobre todo nos llevamos un gran mensaje con la llegada de estos niños, porque como siempre les decimos, las cosas pasan por algo y haber vivido esa situación nos llenó de amor y de alegría, porque por lo menos pudimos colaborar un poquito con la felicidad de esos niños, que es muy importante que los niños vivan como niños. Uno tal vez al darle plata a alguien en la calle dice, no le voy a salvar la vida dándole 10 pesos, pero lo importante es que con esos 10 pesos no se va a hacer rico ni nada. Él lo que le está pasando es que se está dando cuenta que existe, no lo estás ignorando, que uno muchas veces hace eso con la gente en la calle, que está pasando un mal momento y uno los ignora y nos podría pasar a cualquiera. Y a los niños, en cambio, siempre les damos alimentos o galletitas o lo que sea, y no les damos dinero porque sabemos lo que significa eso. Muchas gracias a todos por haber llegado al final de este video. Felicidades para todos, a perseguir sueños que en esta vida se van a concretar, en esta no hay otra. Y si te gustó todo esto que te mostramos en este video, déjale un gran like, no te olvides de reaccionar a este video. Queremos leerlos, queremos ver cómo ustedes pasan esa Navidad, y si te gusta el contenido de nuestro canal y ves nuestros videos porque te gusta lo que hacemos y te gusta lo que mostramos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Acordate de activar todas las notificaciones, así te llegan todos los avisos de nuestros videos y de todo lo que hacemos para que estemos más cerca. Qué bueno, así no te perdés ningún video. Te suscribís y cada vez que sale un video te llega la notificación. Nos vemos en un próximo video. Liberación.